Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Gemma Minero, soy profesora en la Universidad Autónoma de Madrid y voy a tener el verdadero honor de moderar este debate sobre inteligencia artificial y marcos normativos. Antes que nada, y no lo hago en absoluto por compromiso, no lo tendría por qué hacer, lo hago con total convicción, me gustaría dar el agradecimiento al equipo del Ministerio de Cultura por hacer esta mesa posible, por darnos voz a un conjunto de juristas que nos dedicamos a temas de propiedad intelectual y de inteligencia artificial y por hacerlo además en un encuentro como el Encuentro Cultura y Ciudadanía y una jornada como la de hoy que ha sido para mí especialmente inspiradora. Espero que esta mesa siga siendo inspiradora para todos y para todas. Bueno, pues en este espacio vamos a hablar sobre los retos a los que nos enfrentamos desde una visión jurídica. Los retos a los que nos enfrentamos como ciudadanos, como ciudadanas en un mundo plagado de inteligencia artificial. Vamos a hablar, por un lado, de... Bueno, todos los temas se han ido tocando a lo largo del día, en las diferentes mesas en realidad, pero con enfoques distintos. Vamos a hablar primero pues, de los retos que implica el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial con, hemos dicho, con datasets voluminosísimos, ¿no? Pero dentro de los cuales, además, muchas veces hay obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual. Vamos a hablar también del concepto de autoría en el mundo de la inteligencia artificial, de cómo, pues como usuarios, como usuarias de herramientas de inteligencia artificial, podemos ser considerados autores del output que genera esos modelos, esos sistemas de inteligencia artificial. La respuesta como en derecho siempre es depende, como en todo derecho siempre es depende, ¿no? Pero depende del grado de uso, claro está, depende también de si nosotros hemos cargado el propio input, como muchos sistemas de inteligencia artificial permiten ahora, y depende de si modificamos o no también el output que nos genera. Tendremos ocasión de profundizar en esto. También vamos a hablar de deepfakes, vamos a hablar pues, de cómo muchas veces esos sistemas de inteligencia artificial utilizan nuestra imagen, nuestra voz, clonan incluso nuestra imagen, nuestra voz, y qué implicaciones jurídicas tiene esto, seamos o no personas famosas. Dentro de los deepfakes, si nos da tiempo, además, hablaremos pues, de que muchas veces lo que utiliza es el estilo que puede tener ese autor, ese artista, pero no necesariamente el contenido íntegro de ese autor o de ese artista, ¿no? Y esto tiene unas implicaciones importantes desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Y vamos a ver cómo casar los intereses de seguir promoviendo la industria de la inteligencia artificial por un lado y por otro lado seguir respetando los derechos fundamentales, algo a lo que en la Unión Europea le damos mucha importancia con la aprobación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial de 2024. Europa ha dado un paso hacia adelante, ha puesto a la persona, al ser humano, como epicentro de las decisiones acerca de prohibir o permitir la comercialización de sistemas de IA o de considerar sistema de alto riesgo un concreto sistema o no. De todo esto, en realidad, esto por abrir boca, pero si estuviéramos manteniendo este encuentro hace 2 años, las preguntas seguramente serían diferentes, los desafíos seguramente serían diferentes. Si lo tuviéramos dentro de 2 años, que espero que sí, que volvamos a encontrarnos, pues seguramente algunas de las preguntas, de los comentarios que vamos a hacer hoy, pues ya estarían trasnochados, ya estarían resueltas las preguntas, o por lo menos tendríamos muchos más casos de los que hablar, ¿no? Volviendo a si nos hubiéramos encontrado hace 2 años, pues ChatGPT hace 2 años solo nos dejaba preguntar cosas, no nos dejaba subir nuestro propio input para que generase un output diferente, ¿no? A saber qué nos estará permitiendo dentro de 2 años. Y yo creo que como punto de partida, y de ahí también el papel de la profesora Ginsburg, que nos acompaña online, el punto de partida es que la respuesta que podamos dar a esto pues no va a ser unánime. No va a ser unánime porque ya he adelantado un poco lo que ha hecho la Unión Europea, que solo lo ha hecho la Unión Europea por ahora.
¿Quién puede dar una respuesta unánime a todo esto? Pues seguramente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que pertenece a Naciones Unidas. Y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es verdad que ha abierto diálogos, pero no ha logrado todavía un consenso. Y no creo que sea posible ese consenso, por lo menos en el momento actual, ¿no? Con los intereses tan confrontados que tenemos actualmente entre los diferentes países o algunos países de algunas regiones geográficas. Y para dar respuesta a todo esto, pues tenemos a tres ponentes de excepción. Como decía, la profesora Ginsburg nos acompaña online. Jane Ginsburg es catedrática de Derechos de Autor de la Universidad de Columbia y es seguramente la voz con mayor impacto internacional en la academia, en esta materia, en propiedad intelectual y en inteligencia artificial a nivel mundial. Los estudios que ha llevado a cabo la profesora Ginsburg, su opinión, han sido tenidos en cuenta tanto por la OMPI, por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como por su propia por la propia US Copyright Office, que ha publicado últimamente varios informes realmente interesantes sobre la materia. En segundo lugar tenemos a Eva Soria. Eva es directora del sector cultural del Ayuntamiento de Barcelona, es historiadora del arte y además es doctora en Derecho con una tesis doctoral sobre arte contemporáneo y propiedad intelectual que defendió en la Universidad Autónoma de Barcelona. A Eva y a mí nos unió el profesor Ramón Casas hace muchos años, que bueno, ya nos ha dejado, pero seguro que nos acompaña hoy, ¿verdad? Y en tercer lugar, contamos con la profesora Mireia Artigot, que es jurista, es economista, es profesora de Derecho Civil en la Universidad Pompeu Fabra y es directora de un proyecto de investigación, Justice, Fundamental Rights and Artificial Intelligence, que va a dar mucho juego para esta jornada. Y además, aprovechando el contexto cultural en el que nos movemos hoy, me gustaría decir que también tiene el título superior de piano. Antes de empezar, yo había preparado una diapositiva, solamente una, para abrir boca. Y es una diapositiva en donde un fotógrafo alemán que ganó un certamen de fotografía, a ver si se puede proyectar, reconoce que se presentó al certamen sabiendo que la fotografía que presentaba la había hecho íntegramente la IA, pero para ver qué pasaba. ¿Y qué pasaba? Pues que ganó el certamen y bueno, ya tendremos ocasión de verlo porque solamente era solamente era pues bueno, para que nos piquemos y tratemos de decir, bueno, esto por un lado, para hablar del concepto de autoría. Y por otro lado, para hablar del entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Antes me refería al reglamento de IA, pero me he olvidado de citar la Directiva del Mercado Único Digital, la Directiva del año 2019, en donde se regula una excepción de minería de textos y datos para la investigación científica. Claro, yo creo que todos los que estamos en la sala somos conscientes de que ChatGPT no hace investigación científica. Yo como autora no puedo oponerme a que mis textos sean minados por mi propia universidad o cualquier otra para hacer investigación científica. Claro, no puedo oponerme porque hay un límite obligatorio, pero para fines distintos de la investigación científica no hay ningún límite obligatorio. Luego, los titulares de derechos nos podríamos oponer a que se minasen nuestras obras para entrenar sistemas de IA. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la Directiva de 2019? Pues que si no nos hemos opuesto expresamente, entonces es que implícitamente lo estamos permitiendo. Esto es un cambio de paradigma importante de la propiedad intelectual, o por lo menos de lo que era la propiedad intelectual tradicional en la Unión Europea. Y vamos a debatir sobre ello. Y ahora ya sí, pues tengo una primera pregunta para Jane. Jane, la US Copyright Office ha publicado en los 2 últimos años algunos informes, algunas resoluciones, muchas resoluciones, que o bien son denegatorias del registro de obras o bien autorizan el registro, pero dejando fuera del registro aquellas partes que han sido creadas por inteligencia
artificial. Con ello, esta institución estadounidense está marcando una hoja de ruta, ¿no? Está marcando claramente el modelo que quiere seguir. En concreto, el informe Copyright and Artificial Intelligence, que se publicó en enero de 2025, el que se llama el Report Copyrightability, tiene muy en cuenta tu opinión, Jane, la opinión que ya habías dado en varios de tus trabajos científicos. Como conoces bien las respuestas que ha dado la US Copyright Office, nos gustaría mucho que nos dieras una visión panorámica y creo que has preparado unas diapositivas, ¿verdad?, para que podamos seguirte. Pues cuando quieras, Jane, te escuchamos. Ok. ¿Pueden sentirme? Sí. Ok. Gracias para invitarme a hacer esta ponencia. Lo siento de no poder estar en presencial y de no ser capaz de hacer esta ponencia en castellano, tampoco en catalán, y voy a seguir en inglés. So thank you, Gemma, for your introduction and for your setting up this presentation. And let me start before explaining the position of the U.S. Copyright Office with two images. So next slide, please. Okay. I hope everybody can see this slide. The slide to the left is an actual painting of Salvador Dali, and the slide to the right of a bottle of cava in the style of Salvador Dali was created by Dali, spelled differently, DALLE/2 or 3, with that prompt. So I asked the image generation program to produce an image of a bottle of cava in the style of Salvador Dali. It gave me 4 choices, and I picked that one. One other example, also of somewhat local interest. Next slide, please. Right. The real Miro is to the left, and 2 imaginations of what a paella in the style of Juan Miro might look like. Again, that was the prompt that I gave to Dali to generate these images. So my question would be, I think they're quite clever. Am I the author of these images when all I did was to give, let us say, an idea to the image generation program to produce these images? But the program obviously has copied enough works by Salvador Dali and by Juan Miro to know in quotation marks, what their works look like, and then to generate something in the style of those artists. Does it suffice for me to be considered the author of these works and for these works to be protected by copyright law, to simply generate an image in the manner that I described? The Copyright Office's answer is no. And I believe most other legal systems would also say no to that question. But let's look specifically at what the Copyright Office has done. Next slide, please. Right. This is the first case that was presented to the Copyright Office. The applicant here claimed that this attractive image was entirely produced by a computer without human intervention. And the Copyright Office replied that if that were true, if there was no human intervention, it could not register this image for copyright protection because a work of authorship, an original work of authorship in the sense of the copyright statute, requires that a human have created the work. The
applicant appealed that rejection first to the District of Columbia District Court, and then after he lost there, he appealed it to the DC Circuit, the appellate court for the District of Columbia, which affirmed the determination of the Copyright Office that the Copyright Act requires that there be sufficient human participation for a work to be an original work of authorship. The DC Circuit did not address the question whether the Constitution, which empowers Congress to grant exclusive rights in the writings of authors, whether an author in the constitutional sense must be a human being. The Copyright Office has suggested that not only does the statute require human authorship, but it may be a constitutional requirement as well. But that has not been definitively decided. Next slide, please. This case involved an artist named Castanova who created a graphic novel, a comic book, which she titled Zarya of the Dawn, and a image generation program, Stable Diffusion, generated the images in response to her prompts. She obtained a copyright registration because she did not disclose that her graphic novel was AI generated, at least in part. And when she then claimed to be the first person to obtain a copyright registration for an AI generated work, the Copyright Office reconsidered her application and determined that the images that were generated by the image generation program were not protectable by copyright because she gave prompts, but it was the machine that actually executed the images without sufficient intervention on the part of the artist. By contrast, the text were written by Castanova, so the text was protected, and her selection and arrangement of the individual images into a narrative, which you see on the right-hand side of the screen, that was protectable under the principle of copyrightable selection and arrangement. So the putting together of the images was protectable, but the individual images themselves were not. Next slide, please. All right. Castanova was back before the Copyright Office with this work, which called Rose Enigma, which began as a line drawing by hand by Castanova that you see on the left. And then she had an image generation program convert that original handmade image into a photorealist in color image. And she sought to register the AI assisted adaptation of her original line drawing. And she was able to convince the Copyright Office that she had sufficient control over the process of converting her original drawing into the photorealist version that she could have a copyright in the modifications and arrangements that she made in the adaptation. And in this case, she also could claim copyright in the underlying drawing because the underlying drawing was entirely handmade by her. Next slide, please. This image called Théâtre Spatial was generated by Jason Allen, who put a prompt 624 times into an image generation program until he got something he liked. And the Copyright Office rejected this on the ground that the prompt was insufficient on its own to determine the output of the machine,
and simply repeating a random process, even 624 times, was not sufficient to make him the author of the output because each output was a random process. It is somewhat similar to the Copyright Office's position on driftwood. Next slide. Next slide. This is a very attractive piece of driftwood, which has undeniable sculptural appeal. The Copyright Office will not register this because it is something that was not made by a person. It may have been discovered by a person. It may have been selected by a person, but the actual shaping of the wood was done by uncontrolled natural forces. So simply finding or claiming does not make one the author of the object. Next slide, please. Famous examples of found objects that are not copyrightable because they are found, not made, are these two works of Marcel Duchamp, who exhibited a bottle dryer, the image on the left, and most famously a urinal, an actual urinal, which he signed with a pseudonym. These productions have a great deal of value in the world of art history, but they're not copyrightable because Duchamp's contribution was to take something that he did not make and, as he said, change the context from an everyday object into something that, if put in an artistic context, could be viewed as art. But that's an idea, and copyright doesn't protect the idea of changing the context of how we look at a urinal. And the urinal itself was not made by the artist. Next slide, please. This is another attempt that the Copyright Office rejected to register this mashup of a photograph that was taken by the applicant, you see on the left, the upper left, to combine that with Van Gogh's The Starry Night, which seems to be a favorite in AI generation mashups. And what this process resulted in was the image that you see on the left, which sort of combines the photograph and the Starry Night. And the Copyright Office rejected this because, again, no protection for the idea of creating a mashup of the Starry Night and an original photograph, and because the contribution of the applicant was limited to the idea, the actual way in which these two images were combined. The Copyright Office said all those creative choices were made by the machine and not by the applicant. So insufficient human contribution. Next slide, please. By contrast, we have an example of a relatively recent registration by the Copyright Office of the image that you see on the right, which began as a computer-generated image that you see on the left, but which the applicant then modified through a process that it demonstrated to the Copyright Office to show how there were changes made to the underlying image, which would give him protection for his adaptation or modification of the image. Next slide, please. Next, yeah. Okay, and can you push the arrow to show the, there should be an arrow? Yes. So what you are seeing here is a speeded up video showing what the applicant did to take the original machine-generated image and change it sufficiently that through a process called in-painting, which you can see here, to make the image something that reflected contributions that were sufficiently directed and controlled
by the applicant to end up with the image that you saw in the previous slide, that the Copyright Office, after initially rejecting, did accept this application after it was shown what the applicant did in order to add sufficient human creativity to the original image. It's important to understand that the copyright in the end product is for the selection and arrangement of the changes that the applicant made and not to the underlying image. So the original underlying image is not protected, just as Castanova's individual images are not protected, but the way the applicant has put these pieces together to create a new and modified image, what you see here, was considered to be sufficient human creativity that the result was protectable. This is also an illustration of using AI as a tool for individual artistic expression. Thank you. Muchas gracias, Jane, por ilustrarnos con tantos ejemplos sobre lo que no es autoría humana y sobre algunos en donde sí que puede haber, o por lo menos parcialmente, autoría humana. Ahora nos vamos con la pregunta para Eva. Eva, como directora de sector cultural del Ayuntamiento de Barcelona, es seguramente quien mejor conoce pues, qué desafíos, qué preguntas, qué dudas, a qué dudas se enfrentan nuestros autores plásticos en sus procesos creativos cuando quieren utilizar alguna herramienta de inteligencia artificial. Cuéntanos, Eva, ¿qué te comentan? ¿Qué dudas, pero también qué ventajas, qué desafíos, qué oportunidades pueden encontrar? Yo tengo también preparadas algunas diapositivas. Vale. Yo voy a empezar por decir que a mí me preocupa ver que hay una distancia, que no es una cosa que pasa ahora con la inteligencia artificial, pero hay una distancia entre las obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual y las obras artísticas. Esto pasaba ya con los artistas conceptuales y está pasando todavía más con los artistas que utilizan la inteligencia artificial como una herramienta de co-creación de sus obras. Y no estoy segura que el legislador esté acertando con cuáles son las pretensiones de los artistas. Normalmente la comunidad artística es la que menos acceso tiene a los debates legislativos, que son los que llevan a poder establecer un consenso, ¿no? Sabéis que cuando hay una norma, la primera cosa que necesitamos es un consenso social, pero es que este consenso entre la comunidad artística yo creo que todavía no existe y hay dos supuestos de los que voy a hablar en mi presentación. Bueno, de hecho, si la ley va siempre por detrás de los avances sociales, imaginaros cómo va detrás de los avances y de las innovaciones artísticas, ¿no? Ya vamos tarde ya. Bueno, voy a empezar hablando de un ejemplo de una obra de arte hecha por un robot con IA. Este robot que veis aquí se llama AIDA, ¿no? Y es un robot que se creó es un robot humanoide que se creó en 2019, que esto en inteligencia artificial y en robótica es como el pasado. O sea, ahora seguramente este robot sería completamente diferente. Ella se define como una artista, pinta, pero no pinta, o sea, pinta con sus algoritmos, con unas cámaras que tienen los ojos, y pinta obras que son originales, es decir, coge un pincel, coge un lápiz y pinta. Sus obras han estado en la Bienal de Venecia, en los Giardini, o sea, ya querían muchos artistas estar en los Giardini, en el Hall de las Naciones Unidas, y lo que veis aquí es una es una obra, un retrato de Alan Turing, que es un matemático y para muchos el padre de la inteligencia artificial, ¿no? Esto es un hype. Bueno, la obra esta que veis en la pantalla aquí arriba fue vendida por Sotheby's por 1.100.000, más de $1 millón. Una cifra muy poco despreciable. Seguimos la siguiente diapositiva, por favor.
En febrero... ¡Ay! Vale, perfecto, lo puedo hacer yo. Estaba copiando a Jane. Su estilo. Su estilo, sí. Bueno, yo no he dicho una cosa muy importante y es que yo a Jane la cito en mi tesis doctoral un montón de veces y que es un honor para mí estar compartiendo este debate con ella y con Mireia porque, bueno, Mireia, aparte de ser muy especialista en su ámbito, es una persona súper sensible en el mundo de la cultura y faltan realmente juristas que tengan este compromiso con el mundo de la cultura y que trabajen como trabaja Mireia y por su generosidad también, sobre todo. Seguimos. Sotheby's, en febrero de 2025, no hace ni un año, se celebra una subasta que solo vende obras que están hechas con inteligencia artificial. En esta subasta hay obras de Refik Kanadol, aquí lo conocemos mucho, es un artista americano-turco, en Barcelona ha hecho una intervención que es muy famosa en la Casa Batlló. Obras también de Holly Herdon, de la que hablaré más adelante. Es una artista de origen que está entre Estados Unidos y Alemania. Artistas realmente muy interesantes que utilizan la inteligencia artificial como una herramienta creativa, ¿no? Había también, y dato que es muy importante, Nvidia, la famosa empresa que ahora está bueno, creo que es uno de las empresas que más cotiza en el Nasdaq. Nvidia tiene una galería de obras hechas, una galería de arte de obras hechas por inteligencia artificial y ellos hicieron la selección de sus obras, ¿no? O sea, grandes empresas que están demostrando un interés en el arte. Reacción a una carta abierta de un montón de artistas. Ahora hay unas 5.700 firmas en la que los artistas les dicen directamente a Sotheby's: si seguís apoyando estos modelos que se alimentan con obras nuestras sin tener una remuneración justa por ello, y a las personas, a los artistas que los usan, sois cómplices de un robo masivo y de la desgracia de los artistas humanos, ¿no? Es una carta abierta que todavía hay gente que la está firmando. A ver, cómo, no sé... Vale. Ahora me voy al otro lado y es cómo están utilizando los artistas esta inteligencia artificial. ¿Con qué motivos? ¿Con qué motivaciones? ¿Y con qué tipo de co-creación se está dando? Domestic Data Streamers, para quien no los conozcáis, es un colectivo absolutamente impresionante, compuesto por gente muy, muy joven, que tiene artistas, tiene ingenieros, tiene filósofos, tiene un montón de gente súper creativa que en este caso, y este es un trabajo de 2023, que también 2 años en inteligencia artificial es muchísimo, en este trabajo lo que ellos hicieron fue hablar con personas mayores de una cierta edad que empezaban a tener algunos problemas cognitivos y entonces a través de unas entrevistas intentaban recoger, recopilar, guardar sus memorias y reproducir, crear de una manera sintética las memorias de estas personas para mirar si esto, o sea, ver sus memorias en una pantalla, tenía un efecto para poder, si no revertir, sino hacer que mejoraran en su proceso cognitivo. En este caso, lo que estamos... No sé si se puede ver el vídeo. Bueno, en teoría nos tendrá que valer esta imagen. Esto en principio es un vídeo. No sé si me pueden ayudar los técnicos para que veamos el vídeo. Esta imagen que veis aquí es de una mujer a la que entrevistaron que explicó cuando ella era pequeña, su padre estaba en La Modelo, que es la cárcel donde encerraban a la gente que luchaba contra el franquismo, y entonces su madre las llevaba a ella y a su hermana pequeña a la casa de una mujer que tenía un balcón que daba al patio de La Modelo para que ellas pudieran ver al padre, ¿no?
esta es la memoria que se intenta reproducir aquí en este trabajo de Domestic Data Streamers. Nos hemos quedado sin la diapositiva. Bueno, no sé si la podemos volver a poner. Este es un caso en el que artistas o un colectivo de artistas utiliza la inteligencia artificial, o sea, solo con prompts son capaces de reproducir de manera sintética la memoria de un grupo de personas. De la misma manera, vamos a pasar a la siguiente. En Busan, en Corea, sabéis que Corea es una de las grandes superpotencias asiáticas, que la industria cultural del cine es central en sus políticas culturales. El año pasado, por primera vez, crearon un festival de inteligencia artificial. La premisa de este festival es que todas las obras que se presentan en concurso tienen que estar hechas con prompts, es decir, no cámaras, no actores, no sets, solo prompts. Una de las participantes en este festival, yo tuve la suerte de poder ir a verlo para dar una conferencia también ahí sobre derechos de autor, fue una cineasta india que realizó, curiosamente, un trabajo bastante parecido a los de Domestic Data Streamers. Ella entrevistó a una mujer que había sido una superviviente de los campos de concentración, una mujer con una vida súper épica. La entrevistó y hizo un biopic de esta mujer que acabó viviendo en India, también intentando reproducir sus memorias. Y esta mujer, la cineasta, ganó el premio a la categoría de ficción. Ella decía, a mí la inteligencia artificial me ha dado la posibilidad de poder, primero, preservar la memoria de esta mujer y, segundo, crear una obra y poder presentarla aquí. Yo nunca hubiera tenido los medios de poder ser realizadora si no fuera porque he adquirido una cierta habilidad con los prompts y he sido capaz de crear un biopic que son las memorias de una mujer, ¿no? Claro, aquí la pregunta que yo me hago es, quizás, a pesar de todo lo que hemos oído en la mesa anterior, ¿no?, de todas las desigualdades que es verdad que causa la inteligencia artificial, quizás en algunos casos la inteligencia artificial lo que puede llegar a hacer es beneficiar a la diversidad y dar herramientas a algunos creadores que, si no, no serían capaces de poder crear las obras que crean. Esto ya sé que es muy polémico y seguramente alguien va a tener algo que decir al respecto, pero yo ahí lo dejo. Bueno, esta slide solo para explicaros que la Universidad Pompeu Fabra tiene también un festival que está dedicado íntegramente a la inteligencia artificial. Este año ha sido la tercera edición, el año que viene vamos para la cuarta. Las obras que se podían ver al principio eran muy tecnológicas y cada vez son más artísticas y menos tecnológicas. María Arnal, lástima que no tenemos un audio aquí para poner, pero María es una artista absolutamente privilegiada, tiene una voz que es divina y ella siempre dice, bueno, a los artistas las nuevas tecnologías nos pueden hacer miedo, ¿no? Nos pueden dar miedo. Yo lo que he hecho es aprender a utilizarlas. Ella tiene una obra maravillosa que se llama María's Choir, que es un coro de Marías. Lo que ha hecho ella es replicar su voz, se ha clonado su voz para crear un coro de Marías con las que trabaja de manera en vivo, en el escenario. Tiene un coro de Marías que trabaja de una manera muy aleatoria según va decidiendo el algoritmo y ella en vivo va trabajando con esto. Tiene también una obra en la que ella ha recogido 14.000 voces de personas diferentes, una instalación que se hizo en el CCCB. Por ahí veo al comisario, que era Lluís Nacenta, que seguramente nos puede explicar un poco más después cómo se hizo esta obra. Pero en esta obra lo que había era una instalación artística en la que tú cantabas con María y entonces firmabas una autorización para que María haga la minería de datos de tu voz, ¿no? Entonces María se queda con tu voz y esta voz pasa a ser parte de un banco de voces de 14.000 voces que todas juntas van a crear una voz sintética que no va a ser de nadie o va a ser de María. Esto vamos a ver qué dice la ley al respecto. Alicia Framis, a ver si podemos ver el vídeo.
Yo creo que no. Bueno, sí, vemos el vídeo y con esta... Ah, vale. I love to come to Fluge because every time I come, they update my husband. Lo más difícil era integrar todas las tecnologías que suponían ILEX en una sola aplicación. Estamos hablando de inteligencia artificial, proyección, la generación de la voz mediante muestras reales. I share everything with him. He has so much data that he's a fantastic therapeutic. He is very patient. He listens a lot. I can offer a different way of thinking, and I think that can be really enriching for a human partner. And I can process information in a unique way. I can see patterns and connections that might not be immediately apparent to humans, and I think that can be really valuable in a relationship. Bueno, pues Alicia Framis, que se casó con un algoritmo, ¿no? Este algoritmo está hecho a imagen y semejanza de 3 de las parejas anteriores que había tenido Alicia. Escogió lo mejor de cada uno de ellos y creó, juntamente con estos ingenieros, el marido ideal. Y dices, maravilloso, porque es que no le tengo que comprar un billete de avión. Cuando viajamos juntos, me lo pongo en el ordenador y ya está, ¿no? Bueno, evidentemente, este trabajo de Alicia Framis es muy crítico también con la inteligencia artificial. O sea, Alicia siempre tiene una... Es una artista que es súper visionaria y siempre tiene una visión muy crítica de las cosas con las que trabaja, ¿no? Cierro el PowerPoint aquí y ahora llego a mis conclusiones. Una es, ¿realmente queremos que estos artistas que están haciendo estas obras, que son tan lúcidas, tan necesarias, no tengan derechos de autor sobre ellas? Yo no creo que esa sea la respuesta. Después hay el otro lado de la ecuación, que es, para hacer estas obras hemos utilizado, bueno, las herramientas de inteligencia artificial, los algoritmos se han alimentado de, es verdad, lo hemos estado hablando, de un montón de datos, algunos de buena calidad, otros de mala calidad. La Unión Europea tiene una directiva del 2019, que tú lo has dicho antes, que es la Directiva del Mercado Único Digital, que es la que permite este tipo de scraping, ¿no? que llamamos en inglés. Pero esta directiva fue hecha en el 2019, cuando todavía no se hablaba de inteligencia artificial generativa. Esto, en ese momento, en 2019, estábamos hablando de Google News. Ese era el supuesto de hecho para el que se quería legislar. Entonces, solución. Yo creo que si no protegemos o damos a los artistas las mismas herramientas, a los artistas que trabajan con inteligencia artificial, si no les damos las mismas herramientas y la misma seguridad jurídica que damos a los artistas tradicionales, no estamos cumpliendo el objetivo del copyright. La ley de copyright existe para dar seguridad jurídica a los artistas y para fomentar la innovación, el conocimiento y para enriquecer al mundo con sus creaciones. Si dejamos fuera del control, estamos hablando no solo de derechos patrimoniales, también de derechos morales, a los artistas que crean así, yo creo que estamos haciendo un flaco favor y va a ser una razón más por la que los artistas van a pensar que esta no es su ley, es la ley de la industria, pero no es la suya. Y lo dejo aquí. Muchas gracias, Eva. Qué inspirador, ¿verdad? Y antes hablábamos del reglamento de inteligencia artificial, del reglamento europeo de 2024. Muchas personas han dicho que es un reglamento muy valiente, ¿no? Que el paso al frente que ha dado el legislador europeo, poniendo como epicentro de todo el debate al ser humano, pues que puede que no sea seguido por otros legisladores. Estoy pensando en Estados Unidos, estoy pensando en China, estoy pensando en los grandes proveedores de sistemas de inteligencia artificial. La realidad es que no nos ha seguido nadie hasta el día de hoy, ¿no, Mireia? Y tú como IP de un proyecto sobre inteligencia artificial, seguramente eres quien mejor nos puedes decir pues qué desafíos plantea esta regulación.
¿Cuál crees que va a ser su aplicación, su efectividad? Si crees que nos vamos a quedar solos, si crees que nos va a seguir alguien más. ¿Qué nos puedes decir sobre ello, Mireia? Gracias, Gemma. Gracias por la invitación. Gràcies, Lluís Nacenta, per la invitació. Gràcies als organitzadors de la conferència. I, si em permeten, en aquest privilegi d'entorn, de diàleg, d'aprendre, d'ensenyament, voldria manifestar només la meva incomoditat personal d'estar en un entorn tan privilegiat amb un genocidi que està tenint lloc a 4 hores d'aquí. Simplement voldria com a mínim deixar-ho present. Jo també tinc unes transparències i faré tot el possible per fer-ho molt curt, perquè sé que anem malament de temps i voldria... El debat és probablement molt més important que el que jo podré explicar, però si poden posar les transparències, els hi agrairé, més que res. Gràcies. Jo el que, en línia amb el que comentava la Gemma en relació al reglament d'intel·ligència artificial, això, tothom parla d'intel·ligència artificial, tots estudiem la intel·ligència artificial, tots estem preocupats, tots hi veiem oportunitats, tots hi veiem reptes, tots hi veiem problemes. I a la vegada un món nou, no? Una potencialitat que indiscutiblement la té. Però a Europa tenim un problema afegit, o tenim un element afegit, que és que tenim molt clar el que volem i tenim limitacions molt importants per dur-ho a terme. I intentaré ser una miqueta... No sé cap on haig d'apuntar. Cap on apuntes, tu? Aquí. Aprofitant els col·legues d'aquesta conferència i agrair-los a vostè perquè estan fent un taller ara mateix, el taller Estampa aquí a la conferència, però tenen una cartografia absolutament, jo crec, magistral de la intel·ligència artificial generativa i totes les diferents fases amb un mapa... Ui, potser és que, clar, aquí... Perdó, que m'han dit que no podia anar enrere i estic fent just el que m'han dit que no havia de fer, però no sé què ha passat. Aquí, perdó. Val, ja està, ja no ho toco més. Doncs aquesta cartografia que representa... Perdó, és aquí... Això és intel·ligència artificial trobant-se amb un punt de limitació d'intel·ligència humana. Val. Aquesta cartografia, i torno, reflecteix d'una manera fantàstica les diferents fases o els diferents elements que són necessaris per desenvolupar la intel·ligència artificial o models d'intel·ligència artificial o productes comercialitzats que eventualment incorporaran o que seran simplement un objecte d'intel·ligència artificial. Des de les terres rares i els minerals que necessiten, fins als microchips, passant per tot el tractament de dades, continuant pels ordinadors, per tots els data centers que ens s'han parlat abans, els centres de dades, tota l'energia que necessitem. I allà, en aquella rodona petiteta, és on hi ha la regulació, no? Les diferents lleis que bàsicament socialment el que fem és explicar com ens agradaria que fossin aquests sistemes. I a Europa hem fet un pas endavant, a molts nivells. Un d'ells és l'adopció de l'any 2024 del reglament d'intel·ligència artificial, que per cert té un timeline d'aplicació que el que jo els hi comentaré en aquests moments, bàsicament entrarà en vigor el 2027. I tu comentaves abans, on estarem d'aquí 2 anys? Doncs no ho sé, però el reglament potser ja estarà sobrepassat, no? Ja quedarà antic. El punt, bàsicament, l'element que a la Unió Europea som competitius, desgraciadament, només és aquest. Sabem el que volem i sabem com ho volem, però ni controlem la infraestructura, ni controlem la mineria, ni controlem l'energia, ni controlem els centres de dades, ni controlem els models, ni controlem el tractament de dades. Això ho explicaré en un moment. I això genera una limitació absolutament estructural. I tots parlem des de diferents nivells de temes d'intel·ligència artificial, ens hem acostumat a parlar de que la volem ètica, la volem responsable, la volem transparent,
però ningú diu com ho farem. I com ho farem perquè no la generem. I tots nosaltres, només que mirem el nostre telèfon, pràcticament res té un Made in European Union. Per tant, això és una estructura, una limitació inherent a tot aquest model, que també es dona a temes de propietat intel·lectual, que malauradament, i em disculpo aquí, i agraeixo les meves companyes de taula, perquè no és la meva especialitat i he après molt amb aquesta taula, però això també es dona en propietat intel·lectual. Començant per la inversió. No captem recursos, això és una cursa absolutament boja que requereix un munt de diners, totes aquestes empreses estan perdent diners avui i bàsicament la cursa boja mundial en la que estem posats és una cursa de recursos que requereixen moltíssima infraestructura, una innovació que en aquests moments ser el primer encara té un valor i que en aquest sector, bàsicament, després, quan el sector maduri, ja veurem com estem, no? Perquè ja ho comencem a veure amb intel·ligències o amb recursos digitals de segona generació. Però en aquests moments, tot aquest desenvolupament i tota aquesta innovació requereix, d'alguna manera, inversió i nosaltres a Europa, una vegada més, no aconseguim recursos, més enllà estem a una 4, una 5, una 6 del que, en aquest cas, i no tinc dades per Xina, però una potència com els Estats Units, que bàsicament té 9 de les 10 empreses d'intel·ligència artificial més grans del món, o més importants del món, i més infraestructura, estan desenvolupant. Llavors, què és el que som a Europa, desgraciadament? O sigui, mentre parlem de com volem la intel·ligència artificial, que no estic intentant qüestionar que ho fem, crec que és molt important. Però què és el que ens ocupem? Ens ocupem de dues coses. Una, de les dades personals. Vam adoptar l'any 2016, però està en vigor des del 2018, el Reglament de Protecció de Dades. Les dades i les dades personals són l'oli de tots aquests sistemes. No hi ha sistemes d'intel·ligència artificial, no hi ha economia digital, no hi ha infraestructura digital sense dades personals. Dades personals en un sentit ampli, no només dades sobre nosaltres, sinó dades transaccionals, dades de mercat, dades de comportament, molt més enllà de dades purament descriptives a nivell personal. Per tant, a nivell de protecció de dades hem fet alguna cosa, però nosaltres generem aquestes dades, però no les tractem, diguem. Les tractem, però es tracten en gran part, es tracten al mercat europeu perquè hem forçat que sigui així, però per part d'empreses amb accionistes estrangers, normalment nord-americans. I què és la segona cosa que hem fet? La segona cosa que hem fet, veient com anava això i veient que el Reglament de Protecció de Dades d'alguna manera va ser un èxit. Per què? Perquè va establir al començament de la rellevància de les dades personals, va establir un benchmark molt alt de protecció. I llavors tothom va dir, ui, la indústria se n'anirà de la Unió Europea, això serà un desastre. I va passar el contrari. Les empreses multinacionals van dir, bueno, si hem de complir amb aquest estàndard amb un mercat de 500 milions de clients, que és el mercat europeu, saps què? Ens adaptarem aquí perquè no hi haurà cap altre legislador al món que adopti un sistema tan proteccionista com aquest. I, per tant, el que van dir és, d'acord, ens adaptarem aquí. I, per tant, què va significar el Reglament de Protecció de Dades? En gran mesura va significar una adopció per defecte de la norma europea fins i tot a llocs en el qual no estava en vigor, el tan anomenat efecte Brussel·les. Efecte Brussel·les, que també ara quan els informàtics s'han posat a mirar el grau de compliment, també hem vist que no compleix ningú, i els problemes que ens planteja això. Però la idea era aquesta. La Unió Europea, quan es van començar a desenvolupar tots aquests sistemes, va dir, calla, farem el mateix. Farem un efecte Brussel·les amb els models d'intel·ligència artificial. Si nosaltres requerim això, hi haurà un efecte que farà que el disseny, entrenament, aplicació i controls que podrem imposar a tots aquests sistemes hauran de complir amb el règim europeu. I ens estem adonant que això no és així. Hem desenvolupat en el reglament que donaria dona per la vida, bàsicament, de parlar d'això, i tampoc probablement sóc jo la persona adequada, però està establert, és una norma de seguretat de producte, per tant, el que fa és dir els sistemes d'intel·ligència artificial han de complir amb aquests requisits si volen ser
comercialitzats, o comercialitzats vol dir utilitzats a Europa amb dades europees i amb resultats europeus. I, bàsicament, aquest ús és el que dona lloc a 4 sistemes de risc segons qui sigui l'usuari, assumint que compleix amb els requisits. No sé si m'estic explicant, però si no, per favor, digui'm-ho i ho intentaré explicar diferent. 4 criteris de risc, des de sistemes prohibits, alt risc, limitat o risc mínim, depenent de on s'usa. Per tant, no es regula la tecnologia i la configuració de la tecnologia necessàriament, sinó que el que es fa és regular o establir l'ús d'aquesta tecnologia. Per tant, un mateix codi, un mateix sistema, pot ser de risc alt en un context i pot ser de risc baix en un altre. En sèrio? Ens diu la moderadora. En sèrio? Vale, doncs vinga. Llavors, què és el que som a Europa? Vale, breument. Però... Vale. Sí, no. Té raó, ens hem quedat sense temps. No passa res. Ho intentaré fer molt ràpid. Llavors, què és el que som a Europa? Som un mercat de dades, per tant, hem regulat la protecció de dades, però generem dades, i aquí és on, comparat amb el que comentava en el panell anterior, per les empreses tecnològiques, més dades és millor, més tractament de dades és millor, i més combinació i més granularitat és millor, perquè genera més diners. Punt. Per tant, limitació d'utilització de dades tant de bo, però mentre no siguin públiques i no ho són i no ho seran, tenim un problema inherent aquí. I segon, la Unió Europea és un mercat d'usuaris de sistemes d'intel·ligència artificial, però no som uns generadors, ni som uns competidors, ni som uns actors en aquest mercat. Què és el que fem? I aquí ho passaré, però és igual, molt ràpid. Què és el que fem? Hem creat la figura sabent que aquest reglament té unes inherents limitacions estructurals per tenir efectes a fora, veient el que ens ve a sobre, hem dit, d'acord, aquesta tecnologia podrà entrar a Europa, però entrarà a Europa si té un representant autoritzat. Ja no tapeu, això està en vigor el 2027, per tant no està en vigor ara, per això podem usar ChatGPT sense representant europeu, per tant, cuidado, perquè en aquests moments aquests mecanismes no estan en vigor, per 2 tipus de sistemes, els sistemes d'intel·ligència del risc i els models de propòsit general d'intel·ligència artificial, que estan a l'article 54. És igual, passo de tot això, simplement això implica obligacions tant documentals com tècniques, com sobretot, ja veurem, com interacció amb les autoritats dels estats membres per tal de, teòricament, complir amb tots els controls que hem posat a lloc, ja veurem. Què vol dir sistemes del risc? Sistemes del risc són sistemes que són un component de seguretat o sistemes que ells mateixos es consideren del risc. Això són sistemes que s'incorporen a joguines, a màquines, a qualsevol altre sistema, diguem, i que està subjecte a la regulació de seguretat de producte de la Unió Europea que tenim des de fa N i que, a més, requereixen un tercer que doni conformitat. Per això tenim la cursa boja amb empreses de certificació, perquè això serà tremendament lucratiu, certificar que això compleix amb els requisits. I per ser l'annexe 3 preveu que tota la intel·ligència artificial utilitzada amb dades biomètriques, recordin el cas de l'iris a l'ull, que vam veure fa poc aquí a Barcelona en un centre comercial, infraestructura crítica, educació, justícia, relacions laborals, tot això per se és d'alt risc. Llavors, breument, aquí amb propòsit general, 4, això què és el que ens passa? Això també ens passa amb propietat intel·lectual. Per què? Perquè tenim inputs. Els representants de les indústries tecnològiques que no són europeus ja han dit que han fet scraping de tota la pàgina web, de tots els productes, ja han vulnerat el copyright, ja han vulnerat tota la propietat intel·lectual, que està subjecta a protecció de dades, a la directiva know-how, i, sisplau, Eva, corregeix-me, i tota la regulació de propietat intel·lectual, i ho deixo aquí perquè no en sé més, i per favor, subjecte a la correcció, però l'input, això ja està fet. El disseny del model estarà subjecte o està subjecte en alguns aspectes al reglament d'intel·ligència artificial i a la normativa de seguretat de producte, depenent del que fem, però nosaltres també ho controlem molt limitadament. Per tant, això, assegurar el compliment, planteja uns problemes tant pels artistes com pels desenvolupadors tremendament important. I, finalment, el resultat, tant la protecció com què fem amb aquests models, això també és pels estats membres, si no m'he equivocat, subjecte a la vostra correcció. Finalment, 2 idees. Som un mercat de dades i som un mercat
d'usuaris. I això cal tenir-ho present perquè parlem molt d'ètica, parlem molt de requisits i ningú explica com assegurarem que es compleixin. I qualsevol de nosaltres sap que quan nosaltres rebutgem les cookies de qualsevol aplicació o de qualsevol pàgina web, quin és el mecanisme? Sí, podem anar a l'Agència de Protecció de Dades, però realment nosaltres acabem sabent si el que es recull de les nostres dades personals és el que ens diuen que es recull? Doncs això a nivell macro passa exactament el mateix. Tenim el desig d'efectes extraterritorials respecte a les normes europees. El problema és l'últim punt. Això requereix valentia i voluntat política. Ens atrevirem a sancionar? Ens atrevirem a exigir als gegants tech que només cal veure que en aquests moments la multa de Google està al mig d'una negociació amb acords comercials per tot el tema dels arancels amb Europa. Per tant, ens atrevirem a sancionar? Tant de bo sí. Que ens atrevim a exigir? Tant de bo sí. Però en aquests moments jo personalment em mostro tremendament escèptica d'això perquè requereix una valentia i una voluntat que no tinc clara que a nivell europeu estiguem disposats a assumir. Moltíssimes gràcies, disculpes per anar tan ràpid. Moltes gràcies. Muchas gracias, Mireia. Ojalá sigamos manteniendo esa valentía, ¿no? Que por lo menos lo tenemos en la letra de la ley, a ver si en la aplicación también. En la preparación de esta mesa hicimos otras muchas preguntas, pero no nos da tiempo a contestarlas. No sé, Rafa, si podemos abrir el debate un poquito o no. ¿Os parece bien? Pues si alguna persona del público quisiera preguntarnos algo, también a la profesora Ginsburg, que está conectada, ¿veis ahí su carita? Ella, si la hablamos en inglés o en castellano, nos entiende, ¿vale? Nos contestará en inglés. Short question to the last intervention. Is your statement also that because of this strong regulation that we have in the European Union, we are not properly developing the technology? That's not your statement, or is it? Part of it, I guess. I'm going to answer in English because we agreed that the debate would be in English. Because if that is a statement, how do you explain that China was very successful in developing AI systems, even if China has also very strong regulation? Well, they have a very strong regulation regarding ownership and development of those systems, which happen to be part of, let's say, the Chinese government involvement. And they do not have, or they hardly have, they have nothing as the GDPR equivalent in terms of the approach of trying to ensure, let's say, the possibility of the individual, which I'm very skeptical about, but the possibility of the individual that eventually can control, monitor, and decide what to share and up to which point it can be processed. They do not have that at all. And that's why they allow surveillance systems at most and social scoring elements, which we don't. But definitely, they also have done a huge investment. And I don't think, if your question was, because of the protection, we do not innovate, I don't believe in this trade-off. Yeah, I think we can do both. And I hope secretly that we can do both. I want to add something about China, and that there is a recent case law from Beijing that does say that they're going to protect a work, an output done like entirely by an AI, because it had 150 Chinese characters, which I believe they were a lot. So the court, what they said is there is a lot of work on like giving the very precise instructions, so we're going to protect the output. As far as I know, is the first jurisdiction that says, yes, work done, created like 100% by AI can be protected under the IP law. And that case of the Internet Court of Beijing is very similar to the case of the photograph of the Opera Special that Professor Ginsburg showed us. So the author just used some prompts and
exactly the same output that was given by the artificial intelligence system was the one that was discussed whether it was protected or not. And on the other hand, China has no text and data mining exception, but it appears that it doesn't matter. I think it was not entirely clear what the level of human intervention in the process of prompting in the Chinese case was. The judgment that I read indicated that there was a personal touch to the development of that image. So I think we need to know more about the process that resulted in the image before we can say, as a general matter, that China protects AI outputs and the United States doesn't. Yeah. I have a comment about that. I think that we cannot put in the hands of authors and creators the responsibility to say like, oh, that was not AI, it was just me, you know? Like, so what the message that we're sending is, as long as there is a disclaimer and you say that you were, you know, that you made decisions. So you did the prompt and then you did something with the output of the prompt. The Copyright Office here now, some of the jurisdictions, they're adding like a little check when you want to register a copyrighted work that asks you as a creator, did you use any AI tool to create this? So I don't think that's a very good idea, because by default, if I were an artist, a creator, I would say like, of course not, no? Or of course my input into this work was like bigger or like more relevant than the actual output. I don't think it's fair to put that pressure on the artists. Well, I don't think that's a fully accurate description of what the Copyright Office is asking for. And the registration form says, check this box if there is more than a de minimis amount of, if the output has more than a de minimis amount of AI generated content. That is not the same thing as saying, did you use AI tools in producing this work? But the question still remains, and it was a comment that occurred to me at the end of your talk, Eva, which is, what do we mean by having created a work? Right? I think the Copyright Office is trying to figure out whether or not the applicant actually created the work. And it's not, the principle is really not different from, say, the copyright that one gets in a compilation, where your selection and arrangement of the elements is what's protected, but the underlying pieces are not, because you didn't create them. But you learn the skill to dialogue or to get the input from an algorithm that is the one that you're looking for. I mean, isn't that protectable? I mean, are we, okay, I think that they're saying that time off. Can I ask a question? O no? ¿Puedo preguntar? ¿Puc preguntar? Què vol dir IA? Intel·ligència artificial? No, és a dir, sorry, Jane, what does it mean, artificial intelligence, in our work? I mean, Word documents and Excel also incorporates AI. So, and Photoshop as well. So how does this work? Like, is it generative only? Is it, like, how do you define, how is that defined? I ask in a very naive way, seriously, genuinely. No, we were saying that maybe it is the last question, because we can go for coffee. Someone is saying that we have to finish. So, Jane, do you want to answer Mireya's question? Maybe well, again, I think the question is, what do we mean by creativity? And typically what we mean is a combination of a conception, which might be the prompt, and the control over the execution of that conception.
And I think the question for AI is there a sufficient combination of those two? Nobody says that you cannot incorporate some element of randomness in the creation of a work, Jackson Pollock being the most famous example of a combination of control and random elements. But the question still comes down to the level of control. And prompt engineering, which I think Ava is referring to, may or may not be sufficient depending on what the prompts are and the extent to which the prompts are actually controlling the machine. But putting in a prompt and then selecting one of 4 responses, I think is not enough. Thanks a lot. Yeah. Can I finish with a sentence? I think that the law has found solutions for other situations like this. For example, here in Spain, we protect the mera fotografía, which is the photography that doesn't comply with all the elements of being the main one, originality. Why did we do that? To protect the research and the research and development that all the companies that did meras fotografías, and also the documentalistas, you know, the people who use fotografía with a different objective, with a different aim than the artistic one. So I think we're gonna have to think, at least to pose the questions on whether we need a sui generis, at least a sui generis protection for work that it's created or co-created with AI. Bueno, quizás para el siguiente encuentro de cultura y ciudadanía tendremos que decírselo, que pedírselo seriamente al Ministerio, porque se nos ha quedado muy corto, ¿verdad? Ha estado muy bien. Muchísimas gracias a todos y a todas por hacerlo posible. Thank you, Jane, for... Thank you, James. Yeah, thank you for following. Muchas gracias. Y en especial la profesora Ginsburg. Jane, muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado. Bye, bye.